Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y tener así la oportunidad de compartir con ustedes en esta noche este compañerismo alrededor de la palabra de Dios y también de estar aquí en esta dedicación de este lugar para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga grandemente, les prospere grandemente espiritualmente y materialmente y añada muchas personas aquí para escuchar la palabra de Dios. Pues Dios tiene muchos hijos en esta ciudad. Y este lugar y el otro lugar donde está Raúl son pequeños para todos los que Dios tiene en esta ciudad. Y que Dios abra también más lugares en esta ciudad. Y siga añadiendo a su iglesia, a su cuerpo místico, todos los que están escritos en el libro de Dios. En esta noche quiero leer en Apocalipsis capítulo 4, verso 1 en adelante, y dice así: Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Nuestro tema para esta noche es el tiempo de oír la voz de Cristo. Puede tomar asiento si tiene la bondad. El libro del Apocalipsis es un libro profético y contiene todas las cosas que deben suceder, todas las cosas que ya han sucedido durante la dispensación de la gracia, desde los días de los apóstoles hasta nuestro tiempo, están aquí escritas en este libro del Apocalipsis, y las que sucederán en estos días y luego en los próximos siglos y milenios también están aquí escritas. Pero este es un libro profético o dado en símbolos, para que así todo esto que está aquí escrito sea entendido correctamente cuando Dios lo dé a conocer a su pueblo. Hay cosas que ya sucedieron y ya han sido abiertas al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, las cosas que sucedieron durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil ya están abiertas, fueron abiertas por Cristo a través de su 7º ángel mensajero y están registradas en diferentes mensajes predicados por el 7º ángel mensajero, William Marion Branham. En las 7 etapas o edades de la iglesia gentil que han transcurrido durante estos últimos 2000 años, encontramos que siempre Dios estuvo hablándole a su iglesia. Encontramos que por medio de cada mensajero que Él envió, llamado en el libro del Apocalipsis el ángel de la iglesia, o sea, el ángel mensajero de la iglesia en cada etapa, a él, a ese ángel mensajero, a ese profeta mensajero, a ese enviado de Dios, Dios le daba el mensaje para esa etapa de la iglesia, para esa edad, como fue con San Pablo, que fue el primer ángel mensajero, al cual le dio la revelación divina del programa divino para la dispensación de la gracia y estableció la iglesia gentil allá en Asia Menor, y
por medio de San Pablo, estuvo hablándole a su iglesia y estableciéndola bien. Hubo muchas personas que no comprendieron que San Pablo fue el hombre enviado de Dios para los gentiles, así como Pedro fue colocado para los hebreos. San Pablo fue colocado para los gentiles. Cristo le dijo, para que seas luz para los gentiles. O sea, para que la luz de Dios, por medio del evangelio predicado por San Pablo, resplandeciera en medio de los gentiles e iluminara el entendimiento y el corazón de los gentiles y pudieran ver el programa de Dios correspondiente para la dispensación de la gracia. Pudieran ver que aquel hombre llamado Jesús de Nazaret, que fue despreciado por la religión hebrea, por los sacerdotes de aquel tiempo y por el sumo sacerdote y por el concilio de la religión hebrea llamado el concilio del Sanedrín, compuesto por 70 hombres sabios en los asuntos religiosos de la religión hebrea bajo la ley. Encontramos que ese hombre que fue despreciado por todos ellos y se pidió la muerte de ese hombre de Jesús, el sumo sacerdote, vean, no estaba interesado en la venida del Mesías en esa forma en que vino, ni tampoco la religión hebrea, ni el Sanedrín, y siempre trataron de matar a Jesús. Echaron una mala fama sobre él para que la gente no escuchara a Jesús. Y siempre trataban de encontrar algún motivo en Jesús para sentenciarlo a muerte. Encontramos que iban doctores de la ley y personas así, líderes religiosos, para hacerle preguntas a ver si él caía en la trampa y hablaba algo fuera de lugar, por lo cual pudiera ser condenado. En una ocasión le dicen: Señor, sabemos que tú eres un hombre justo, que habla de palabras de verdad. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Cómo decir? ¿Es correcto pagar nuestras contribuciones al gobierno o no? Jesús, sabiendo que era una trampa que le estaban tendiendo, le pide una moneda, le dice: ¿tienen alguna moneda ahí? Den acá una moneda. Y entonces pregunta: ¿de quién es la efigie de esta moneda? Dicen: del César. Del César, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Paguen sus impuestos, sus tributos al César, al gobierno, como siempre se ha hecho en todos los tiempos, y a Dios, pues lo que es de Dios. Y con esa contestación tan sencilla, desarmó a sus enemigos. Algunas veces hay personas que piensan: si Dios envía un hombre, un profeta a la tierra, todo el mundo lo va a recibir. Y si envía el Mesías, todo el mundo lo va a recibir. Pero la historia muestra que no es así. La historia muestra que siempre se han levantado personas y lamentablemente los mayores enemigos han sido líderes religiosos y religiones, y principalmente la religión establecida en ese tiempo como la religión del Estado. Y encontramos que la religión del Estado hebreo, del pueblo hebreo, era
la religión de la ley, la religión mosaica. Y encontramos que esa fue la que se levantó siempre en contra de los profetas que Dios enviaba. A unos los persiguieron, a otros lograron tomarlos presos, y a unos los apedrearon y a otros los mataron en diferentes formas. Y también el gobierno también actuó en contra de los profetas que Dios envió. O sea que estaban unidos la religión y el gobierno, y todo lo que no estaba de acuerdo con ellos lo destruían. Y lo mismo pasó cuando llegó Jesús. No les gustó el Mesías que Dios les envió. No les gustó el cumplimiento de las promesas mesiánicas correspondientes a la primera venida del Mesías. Pero eso no impidió para Dios cumplir lo que Él había prometido. Porque Dios no deja de cumplir sus promesas porque la gente no está interesados en el cumplimiento de ellas. Dios las cumple en el tiempo señalado por Él en su programa. Les gusten o no les gusten esas promesas cumplidas a las personas. Siempre habrá un grupo, y algunas veces y casi siempre la mayoría, que no están de acuerdo. Pero siempre habrá un grupo, aunque sea pequeño, que dirá: esto era lo que yo estaba esperando. Y serán perseguidos esas personas que creerán el mensaje de ese enviado de Dios. Siempre ha sido así. El mismo Señor Jesucristo le dijo a ellos: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Ahora miren, el que está condenado, sentenciado a muerte, y luego sabe que lo van a matar, dice: yo he vencido. Y lo iban a matar, e iban a perseguir a sus seguidores, y él está hablando en forma positiva: yo he vencido. Es que la victoria que algunas personas piensan que es una victoria, algunas veces es una derrota. Y lo que algunas veces las personas miran como una derrota en cuanto a las cosas de Dios, las cuales algunas veces parecen ser derrotadas por personas o grupos o políticos o religiosos o fanáticos de diferentes agrupaciones. Algunas veces, cuando vemos que aparentemente fue derrotado ese enviado de Dios y el grupo que lo seguía, se está cumpliendo ahí un sinnúmero de escrituras que señalan que tenía que ser de esa forma. Y eso sucedió con nuestro amado Señor Jesucristo. Los mismos discípulos de Jesús no sabían que Jesús tenía que pasar por todos aquellos problemas por los cuales pasó. Y siempre estaban tratando de defenderlo, pero Jesús sabía por dónde él tenía que pasar. Y él sabía que no lo podían matar hasta que no llegara el momento preciso de Dios en su programa. Por esa causa, cuando trataron de matarlo en diferentes ocasiones, él se fue de en medio de ellos, y no explica la Biblia cómo lo hizo, pero hay ocasiones en que ya estaba a punto de ser apedreado, como en su propia ciudad, cuando leyó la escritura del profeta Isaías del capítulo 61, y luego dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y comenzó a predicar un mensaje corto allí, y no les gustó el mensaje, y se levantaron furiosos. Era un día de reposo, un sábado, un día que se dedicaba a Dios en medio del pueblo hebreo, y estaban allí en esa actividad religiosa, y con la predicación de Jesús, y con la acentuación de que aquella promesa, aquella profecía estaba cumplida en medio de ellos, y por supuesto en la persona de Jesús.
se llenaron de ira, se levantaron furiosos, lo sacaron fuera, lo llevaron a un despeñadero de la ciudad, pues estaba colocada la ciudad sobre un monte, y allí, en ese despeñadero, querían apedrearlo y echarlo risco abajo. Pero Jesús se fue de en medio de ellos. Ahora miren cómo un grupo religioso fanático puede actuar en contra del mismo programa de Dios. Las personas tienen que sentarse, orar a Dios y decir: si este hombre es un enviado de Dios, como está diciendo y como está mostrando por las Escrituras, nosotros queremos conocer todas las Escrituras que hablan de este tiempo final. Queremos ver dónde están las Escrituras que hablan de un profeta mensajero que Dios enviará. Queremos ver esas promesas mesiánicas que están ahí. Y si se están cumpliendo en este hombre, pues no podemos hacer otra cosa sino decir: esto era lo que nosotros estábamos esperando. Y aunque el hombre no tenga apariencia alguna, pues decía la Escritura que sería sin apariencia para ser deseado. O sea, no tendría una apariencia de un líder grande, ni político, ni religioso. ¿Qué apariencia puede tener un sencillo carpintero? Ninguna apariencia. ¿Qué país, o qué gobierno, o qué religión le daría la posesión del líder máximo de su religión, si es una religión, y de la política de su país, o sea, la presidencia de la nación, si es un gobierno? ¿Quién le daría a un sencillo carpintero de Nazaret, un joven de unos 30 años de edad? ¿Quién le daría esa posición de ser el presidente de la nación o el rey de la nación? Y por otro lado, de ser el líder máximo de la religión hebrea. Nadie le daría esa posición. Ahora, si hubiera sido el sumo sacerdote que dijera: yo soy el Mesías, todos se callarían la boca y dirían: si él lo dice, tiene que ser verdad, porque ese es el representante de Dios para nosotros. Pero ¿qué dijo el sumo sacerdote cuando le preguntó: ¿eres tú el Hijo del Dios viviente? Cuando Jesús dijo: tú lo has dicho, y verán al Hijo del Hombre viniendo sentado a la diestra de Dios. Vamos a ver, San Mateo nos habla de esto aquí cuando fue condenado Jesús. Dice, capítulo 26, versos 63 en adelante: mas Jesús callaba cuando lo estaban juzgando. Entonces el sumo sacerdote, que era, vamos a ver quién era el sumo sacerdote, Caifás, pues estaban buscando alguna causa para sentenciarlo a muerte. Vean aquí, vamos a comenzar a leer un poquito antes, en el verso 56 en adelante, dice, del capítulo 26 de San Mateo: mas todo esto sucedió para que se cumplan las escrituras de los profetas. O sea, cuando fue tomado preso en el Getsemaní, para luego ser llevado al sumo sacerdote para ser juzgado por la religión hebrea. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. O sea que ellos tenían todo preparado y mandaron a buscar preso a Jesús. Ya sabían dónde estaba, pues Judas Iscariote había convenido con ellos en entregarlo, y habían puesto una recompensa, vamos a decir, le habían puesto una recompensa a Judas, que era el que lo iba a entregar, de unas 30 piezas de plata, y
Lo habían mandado a buscar en esa ocasión porque sabían ya dónde estaba, porque Judas les dijo, él está allá, fue y preparó todo. Ahora, sigue diciendo, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentaron con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes, dice los principales sacerdotes, porque aunque Caifás era el sumo sacerdote de aquel año, su suegro Anás había sido el sumo sacerdote del año anterior. Y también estaba allí. O es al revés. Bueno, eso después lo veremos en otra ocasión. Hasta donde entiendo, Anás era el suegro de Caifás. Ahora vamos a ver aquí. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y conforme a la ley, uno de los mandamientos era: no darás falso testimonio. Y ahora, miren, estos líderes religiosos están buscando un falso testimonio, alguien que dé un falso testimonio, que sea algo con lo cual puedan condenar a Jesús. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? O sea, ¿de qué están hablando esto contra ti? ¿Es cierto esto que dicen ellos? Que tú dijiste, tú has dicho esto. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, el concilio del Sanedrín y los que allí estaban para juzgar a Jesús, dijeron: es reo de muerte. Así era, o sea, dieron su voto en contra de Jesús. Y con su voto fue aprobada la muerte de Jesús. Ahora, miren lo que hicieron. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. ¿Cómo quedaría el rostro de Jesús? Diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? O sea, fue un abuso. Eso ni en las cortes actuales se ve una cosa así. Porque una persona aún, aunque salga culpable, no permiten que hagan esas cosas a un culpable luego que ha sido condenado. Ahora miren todo lo que hicieron con Jesús. De seguro su rostro quedó desfigurado. Hay una escritura, yo creo, que habla de su rostro desfigurado. Y luego, cuando fue llevado allá al gobierno, Pilato no quería condenarlo a muerte, pero lo último lo tuvo que hacer porque se vio en peligro
su posición política de gobernador, creo que era, de allá de Israel, y estando allí en Jerusalén, él, si no condenaba a Jesús, lo iban a acusar de amigo de Cristo y enemigo del César. Y como estaban acusando que Cristo era, o decía que era el rey de los judíos, y estas cosas, entonces iban a decir que Pilato estaba de parte de otro rey, y no de parte del César. Ahora Pilato, en vez de pararse firme y hacer como tenía que hacer como un buen gobernante, accedió a la petición del pueblo hebreo, y miren, hasta la esposa de Pilato le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque yo en sueño he sido atormentada a causa de ese justo, de ese hombre justo. Fue advertido Pilato de que no tocara a Jesús, y siempre, ven ustedes, lo dejó sin evitar su muerte. O sea, lo entregó a la muerte, por lo cual, pues, él es responsable. Ahora, podemos ver que no siempre que Dios envía un mensajero, un profeta a la tierra, todas las personas lo reciben. Solamente hay un grupo que puede ver quién es ese mensajero. Ahora miren, no depende de lo mucho que haya estudiado la persona, no depende de sabiduría humana, no depende si la persona es o no uno que haya estudiado religión, teología. Podemos ver que estos que fueron grandes teólogos, doctores en divinidad, fueron los que rechazaron a Cristo y pidieron la muerte de Cristo. Pero miren, hubo una clase sencilla de seres, pescadores, agricultores, cobradores de impuestos, personas del común del pueblo, y muy pocos de la alta sociedad, porque los hubo también, pero muy pocos, que cuando vieron a Cristo, miren, Natanael, cuando encontramos que Felipe fue donde Natanael, su amigo, y le dice: mira, hemos hallado al Mesías. Natanael, que conocía la promesa que de Belén vendría el Mesías, le pregunta: ¿de dónde es? Porque Natanael estaba esperando el Mesías, pero tenía una escritura en la cual había depositado su confianza, y era una buena escritura, pero esa buena escritura era para el nacimiento del Mesías, no para cuando ya el Mesías estuviera en su ministerio, para que el Mesías apareciera en su ministerio de allá de Belén de Judea. Y pregunta: ¿de dónde es? Y Felipe le dice: de Nazaret. Ahora miren cómo Dios se oculta de los sabios y entendidos, de los que creen que lo entienden todo. Ahora miren cómo Dios se oculta. Nació en Belén de Judea, hizo que María y José fueran a Belén de Judea para su nacimiento, porque José y María eran de la tribu de Judá. José y María eran descendientes del rey David. Por eso es que el arcángel Gabriel le dice: José, hijo de David, porque eran de la casa, de la familia, de la descendencia de David, y María también. Ahora viene por esa línea, por esa familia descendiente de David, tiene que nacer en Belén de Judea, y ningún hombre con su esposa embarazada ya en el último mes, ya para dar a luz, va a salir
de una ciudad para irse a otra, o en un burro, o a pie. No, eso no lo haría. Pero vino un edicto para un censo de toda persona, y toda persona tenía que ir a su ciudad natal. Tenía que ir a la ciudad a la cual pertenecía él. Si era de la tribu de Judá y era de la familia de Belén de Judea, de la familia de Isaí, pues tenía que ir a esa ciudad. Y por esa causa fueron José y María hasta Belén de Judea. Y llegando allá, no encontraron lugar en el mesón, o sea, la casa de hospedaje o el hotel, y se fueron entonces al establo que quedaba de seguro en la parte de atrás, por ahí pegado a algún lugar ahí, donde colocaban los animales, ahí en el establo, donde habían ovejas, donde habían de diferentes animales probablemente. Ahora, encontramos que allí tuvo que nacer el Rey y Creador de los cielos y de la tierra. Y no se halló en la tierra ni una casa, ni un hotel, ni una cama, donde el Mesías pudiera nacer, sino allá en un pesebre entre los animales. Pero para el Mesías era un buen lugar, porque ese era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Así es que nació entre las ovejas. Y para una oveja nacer allá en el pesebre, ese es un buen lugar. Ahora, cuando los magos llegaron a Belén de Judea, o a Jerusalén, clamando y preguntando: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Allí en Jerusalén nadie sabía del nacimiento del Mesías. Y el rey Herodes se interesó, no porque estaba interesado en recibir al Mesías y darle la bienvenida, sino porque estaba interesado en encontrarlo y matarlo para que no se levantara otro rey. Así era que hacían los reyes. Si sabían que una persona iba a ser el heredero, trataban de matarlo. ¿Para qué? Para que no pudiera recibir el trono y quedarse esa persona, como pasó con Saúl y David. Siempre Saúl buscó a David para matarlo. ¿Por qué? Porque sabía que David era el heredero al trono de Israel, y mientras David estaba vivo, Saúl estaba en peligro de perder el trono, pero ya delante de Dios lo había perdido. Solamente le faltaba ser quitado del trono, literalmente, y David ser colocado, lo cual se tenía que materializar. Pero Saúl lo que trató fue de que no se materializara lo que Dios había hablado. Y lo que Dios habla, lo que Dios promete, se tiene que materializar. Y nadie lo puede impedir. ¿Cuál es la posición correcta para toda persona? Pues ponerse del lado de lo que Dios ha prometido. Y así se encontrará trabajando en favor de lo que Dios ha prometido hacer en ese tiempo. Ahora, cuando anunciaron en Belén de Judea o en Jerusalén los magos, diciendo: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? No preguntaron: ¿habrá nacido el Rey de los judíos ya? No. ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Ellos venían de allá del oriente, de esas áreas de Babilonia y la India por allá, y habían visto en el cielo esa señal, la señal del Mesías.
hubo un profeta Balaam que había dicho que de Jacob saldría una estrella. Y salió esa estrella como señal del nacimiento del Mesías. Ahora, algunas personas estarían esperando el Mesías en una forma, otros en otra. Probablemente algunos estaban esperando la venida del Mesías ya grande, y vino como un bebé naciendo en un pesebre. Miren, el sumo sacerdote, el Sanedrín y todos los doctores de la ley no se movieron para Belén de Judea para ver y recibir el Mesías. El rey preguntó a los doctores de la ley dónde el Mesías tenía que nacer, y conforme a la profecía de Miqueas capítulo 5, dijeron que era en Belén de Judea. Y allá fueron los magos para buscar al Mesías y lo encontraron, porque el que lo busca lo encuentra. Ahora ellos lo buscaron con todo el corazón y lo encontraron. Ahora no aparecieron allí el sumo sacerdote y todo el séquito religioso de la religión hebrea. Miren, hubo unos pastores en el nacimiento de Jesús también, que fueron avisados por el arcángel Gabriel, el cual apareció en una noche con una hueste de ángeles y estaban cantando acerca de la venida del Mesías. Y le dieron el anuncio a aquellas personas sencillas. Y ellos fueron, les fue dicho, ustedes hallarán al niño en un pesebre envuelto en pañales, o sea, envuelto en las ropitas que siempre le ponen a los bebés, no lo dejan sin ropa. Y el ángel Gabriel o arcángel Gabriel, miren a quienes les avisó: a unos pastores que velaban las vigilias de la noche. Pero miren, el arcángel Gabriel no fue el sumo sacerdote. Y siempre toda persona pensaba, bueno, si Dios va a revelar algo grande, se lo va a revelar al sumo sacerdote, que es el representante de la religión hebrea. Pero miren, no le reveló nada al sumo sacerdote, sino a unos pastores que estaban por el campo, y a José y a María, y a aquellos magos que vieron en el cielo la señal del nacimiento del Mesías. Porque lo que dice esta Biblia escrita, también lo dice el cielo, porque la primera Biblia es el cielo. Ahí en el zodiaco está todo escrito en esa forma. Son símbolos que hay allá y en la forma en que está todo colocado, lo cual dice lo mismo que dice la Biblia. Por eso miren, en el zodiaco tenemos el símbolo de la Virgen, Virgo. Tenemos también el símbolo del león, también del cordero o carnero, y del cordero. Y en la Biblia nos habla de Jesucristo, el Cordero de Dios. Nos habla también de la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo, como dijo el profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14. Y nos habla también del león de la tribu de Judá. ¿Ven que lo mismo que dice allá el zodiaco lo dice la Biblia escrita? ¿Por qué? Porque la primera Biblia es el zodiaco. Por eso es que Job miraba hacia el cielo y hablaba acerca de las estrellas y de todas esas constelaciones, porque él estaba leyendo en la primera Biblia, en la Biblia celestial. También Dios le dijo a Abraham: mira hacia arriba y cuenta las estrellas si las puede contar. Y ahí le está mostrando Dios a Abraham algo muy importante. Le dice: así será tu descendencia, como las estrellas del cielo. Ahora aquí
podemos ver que lo mismo que está ahí arriba está aquí abajo. Y luego eso mismo se tiene que materializar aquí en la tierra en seres humanos. Las estrellas que vio Abraham. Ahora, en la Biblia, Dios le dice que es la simiente de Abraham, la descendencia de Abraham. Y ahora, cuando se materializa eso, esa promesa, pues son seres humanos, descendientes de Abraham. Unos que vienen por la simiente según la carne y otros que vienen por la fe en Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, también Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería también como la arena del mar. La arena que está a la orilla del mar. Ahora miren cómo Dios muestra con cosas que existen, las usa como símbolos de cosas que Él va a realizar. El libro del Apocalipsis es un libro simbólico, pero todos esos símbolos tienen un significado, los cuales tienen que ser cumplidos, ser materializados entre los seres humanos. Ahora, miren cómo, hablando acerca de Cristo en Belén de Judea, cómo allí llegaron los pastores y lo vieron y lo adoraron. Luego, miren una cosa muy importante, lo encontraron en un pesebre allá y lo adoraron. Pero cuando los magos llegaron, lo encontraron en una casa. Cuando los magos son interrogados por el rey Herodes acerca de cuánto tiempo hacía que la estrella había comenzado a ser vista, los magos le dijeron: hace 2 años ya que esa estrella se está viendo. 2 años que ya la señal del Mesías se estaba viendo en el cielo, señal de que ya estaba en la tierra. Y ni el sumo sacerdote, ni el concilio del Sanedrín, que es el concilio de la religión hebrea, ni los grandes doctores en divinidad, sabían que ya el Mesías estaba en la tierra. Y hablaban acerca de la venida del Mesías, que el Mesías vendría, y ya había llegado, y no lo sabían. Cuando los magos llegan a Belén de Judea, lo encuentran en una casa. ¿Por qué? Porque ya no estaba en el pesebre. Ya habían conseguido casa, estaban ya viviendo en una casa, o la habían alquilado, o era de alguno de los familiares, y allí estaban viviendo ellos. Quizás habían pensado quedarse en Belén de Judea. Allí llegan los magos, lo adoran, le traen unos regalos, oro, incienso y mirra. El oro representa la divinidad. Al entregarle oro, lo identifican, lo reconocen como la divinidad en carne humana, como el Mesías. Y del Mesías el profeta Isaías en el capítulo 7 verso 14 había dicho: porque el mismo Señor os dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El profeta Isaías había identificado al Mesías como el Dios Todopoderoso, el cual vendría en carne humana, el cual se crearía un cuerpo en el vientre de una virgen, y en ese cuerpecito sería que el Dios Todopoderoso estaría viviendo por 33 años aquí en la tierra, y llevaría a cabo ese ministerio profético mesiánico correspondiente a aquel tiempo. Ahora, estos magos, luego que adoraron a Jesús y entregaron sus presentes, sus regalos, fueron avisados por el arcángel Gabriel
de que regresaran a sus tierras por otro camino y no regresaran a Jerusalén a dar la noticia de que habían hallado al Mesías. Ahora miren cómo Dios protege a su enviado, a su ungido, a su velo de carne, en donde Él moraría. Dios siempre lo ha hecho así porque Él protege el don ministerial que Él coloca en esa persona. Algunas personas quizás piensan, no sé, Dios hace algo, Dios va a darlo a conocer a toda persona, o hay que darlo a conocer a toda persona. Pues miren, el arcángel Gabriel le dijo, no vayan allá de regreso a Jerusalén a dar a conocer esta noticia de que han hallado al Mesías y dónde está. ¿Por qué? Porque las intenciones de Herodes no eran buenas. Y al que no tiene buenas intenciones, Dios no le permite conocer su programa. Está escondido de esas personas, porque no tienen una buena intención en su alma, en su corazón, y lo que tratarían es de destruir todo ese programa que Dios está llevando a cabo. Así es que tampoco podían regresar al sumo sacerdote para decirle, hemos hallado el Mesías, porque el sumo sacerdote tampoco tenía buenas intenciones. Si hubiera tenido buenas intenciones, desde que salió la estrella en el cielo, se hubiera dado cuenta, porque la Escritura decía que una estrella saldría de Israel. Y no estaban interesados, estaban más interesados en la política religiosa y en la política de gobierno. Estaban más interesados en las cosas materiales que en el cumplimiento de las promesas de Dios. Así es que el arcángel Gabriel le dice a los magos, regresen a sus tierras por otro camino. Regresaron por otro camino y se quedó esperando Herodes el regreso de los magos, porque ya Herodes estaba preparado para enviar su ejército a Belén de Judea y matar al Mesías. Esas eran las intenciones del corazón del rey Herodes. Y no intervino el sumo sacerdote, vean, porque con esa noticia de que el Mesías ya estaba en la tierra, tenían que convocar a todos en medio del pueblo hebreo para darle la bienvenida al Mesías. Pero ni se interesaron en proteger la vida del Mesías. Pero el arcángel Gabriel estaba a cargo de la protección del Mesías y tenía un poderoso ejército para esa labor. Y si necesitaba más, llamaría entonces al arcángel Gabriel, al arcángel Miguel, porque ya lo había ayudado el arcángel Miguel con su ejército allá por Persia, por allá, en otra ocasión, en el tiempo del profeta Daniel. Así es que le dijo a los magos, no regresen por el lugar que vinieron, vayan por otro camino. Y cuando el rey Herodes vio que los magos no regresaban y pasaba el tiempo, se dio cuenta que se habían ido por otro lugar y se sintió burlado y mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo, porque había entendido que la estrella había salido hacía 2 años, ya tenía 2 años saliendo esa estrella, por lo tanto el Mesías tenía que tener 2 años, más o menos, y para que no se le escapara el Mesías, mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. Lo mismo que hizo el faraón cuando nació el profeta Moisés. Por eso es que el misterio del 7º sello fue oculto, porque siempre que Dios envía un mensajero dispensacional, siempre hemos visto en los
mensajeros de la dispensación de la ley y de la dispensación de la gracia, que el diablo a través del gobierno ha tratado de matar al enviado de Dios. Y Dios tiene que proteger a su enviado, porque es a través de su enviado que Él lleva a cabo lo que Él ha prometido para ese tiempo. Dios protege el ministerio que Él coloca en esa persona. Así es que estaba protegiendo a Jesús. Le dice a José luego, ahora José en sueño le dice, José, hijo de David. ¿Por qué en sueños le habló a José? Porque José no era profeta y le habló en sueño y le habló claramente. Si era profeta le podía hablar en sueños o en otra forma. Ahora le dice José, hijo de David. O sea que el arcángel Gabriel reconoce y le recuerda a José que él es un hijo de David, un descendiente de David. José, hijo de David, ve a Egipto porque buscarán al niño para matarlo. José se levantó a esa misma hora, buscó al niño y a su madre María, la madre del niño, y se fueron a Egipto y allá vivieron por una cantidad de tiempo que no está señalado en la escritura. Herodes mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo y creyó que había matado al Mesías, pero el Mesías ya no estaba allí. Miren todo lo que Dios tuvo que hacer para proteger al Mesías, y ahora algunos decían, no, tiene que ser de Belén. Si se hubiera criado en Belén y hubiera crecido en Belén, no hubiera podido crecer, lo hubieran matado. Porque esas eran las intenciones de Herodes. Dios lo tuvo que llevar a Egipto por un tiempo, y después de un tiempo, cuando murió Herodes y todos los que buscaban la muerte de Jesús, porque no solamente parece que era Herodes, sino otros más, quién sabe si hasta el sumo sacerdote estaba envuelto ahí por asuntos políticos. Ahora, porque en la muerte de Jesús fue la persona responsable de la muerte de Jesús. De esa no se puede escapar. Fue tan responsable como Judas Iscariote y como Anás, su suegro. Así fue Caifás, de responsable. Ahora, estar en Egipto cuando mueren los que querían la muerte de Jesús, el arcángel Gabriel nuevamente le aparece a José en sueños y le dice, ahora regresa a Nazaret. No le dice ve a Belén. Regrésate a Nazaret, donde vivías primero con María. Regrésate allá, porque los que buscaban la muerte del niño, buscaban matar a Jesús, ya murieron. Vete allá. Y ahora cuando se va allá a Nazaret, pues mire, nadie sabe que él es de la tribu de Judá, ni saben que María es de la tribu de Judá, no saben que Jesús es de la tribu de Judá. Así es que el rey, que sucedió a Herodes, el que buscaba la muerte de Jesús, ahora no sabe dónde está el Mesías. Y pensó de seguro, bueno, cuando mataron a todos los niños allá en Belén de Judea, allí lo mataron. No hay que buscar más nada, porque fueron muertos todos los niños. Y vean, se cumplió allí la escritura que dice Raquel, que Raquel llora y no quiere ser consolada, llora por sus hijos. Ahora encontramos que hasta esta escritura se cumplió con la muerte de todos aquellos niños. Pero miren, la muerte de todos aquellos niños, la cual vino por causa de Jesús,
no fue ningún problema para esos niños, ni para las madres de esos niños, porque esos niños no se perdieron. Cristo, cuando murió, encontramos que murió por todos ellos y por todo hijo de Dios. Así es que están bien, esos niños están muy bien, ya están grandísimos, y los que eran escogidos de ellos, pertenecientes al Antiguo Testamento, resucitaron con Cristo. Y los que eran para la dispensación de la gracia, pues les tocará en la resurrección que viene. Pero lo más probable pertenecían a la dispensación de la ley y murieron bajo la dispensación de la ley. Ahora encontramos que regresan a Nazaret. En Nazaret se cría Jesús y nadie sabe que es de la tribu de Judá. Nadie sabe que había nacido en Belén de Judea. Y Jesús no estaba diciéndole a nadie: yo nací en Belén de Judea. Más bien ese era uno de los secretos que María guardaba en su corazón. Y Jesús también, pues si sabían que había nacido en Belén de Judea, pues lo iban a matar. Pero como aparecía como de Nazaret, ni el mismo diablo se había dado cuenta que Jesús era el Mesías. Y al ser criado en Nazaret, pues nadie se podía imaginar que este era el Mesías, porque el Mesías vendría de Belén, pero no sabían que era en su nacimiento. Y cumplió esa escritura. Y luego se crió en Nazaret, creció allí y comenzó su ministerio. En ese tiempo de los 30 años aproximadamente, y estuvo allí en Nazaret también y predicó, y todos pensaban que era de Nazaret, pues se crió en Nazaret, pero era nacido en Belén de Judea. Pero se cumplió también la escritura al criarse en Nazaret, de ser nazareno, y así cumplir esa escritura. Donde quiera que fue Jesús, estuvo cumpliendo las escrituras mesiánicas que hablaban de la primera venida del Mesías. Cuando fue a Egipto, ¿qué cumplió ahí? Pues la escritura decía, lo cual lo habló del pueblo hebreo, siendo el hijo primogénito de Dios, Israel como nación, y por cuanto todo primogénito pasa por Egipto, ya sea en lo espiritual o en lo literal, Jesús pasó también por Egipto, y se cumplió nuevamente la escritura que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Porque hay escrituras que tienen múltiple cumplimiento. Se cumple una, dos o tres veces, o hasta más veces, algunas escrituras proféticas. Ahora, miren todo lo que sucedió allá y cómo la gente vio a Jesús de Nazaret. Ahora encontramos que Cristo cumplió todas las promesas mesiánicas de la primera venida del Mesías. Murió en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios, como nuestro sacrificio por el pecado. Nos redimió con su muerte y con su sangre preciosa, y luego resucitó y se sentó a la diestra de Dios en el cielo. Entró al lugar santísimo del templo que está en el cielo con su propia sangre, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y la presentó ante Dios por todos nosotros, para nuestra reconciliación con Dios. Ahora, en estos 2000 años que han transcurrido
Cristo ha estado en su iglesia de edad en edad, hablándole a su iglesia, y luego dice, al final del mensaje de cada edad, y el que tiene oídos para oír, oiga. Y ahora en el capítulo 4 dice, con esa voz de trompeta, dice, y la primera voz que oí como de trompeta, me dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Esa voz ahora le habla a su iglesia y a su ángel mensajero en el día posterior, después que han terminado las 7 edades de la iglesia gentil, para subir a una edad celestial, la edad de la piedra angular, para ahí escuchar la voz de Cristo como una gran voz de trompeta, dándonos a conocer las cosas que deben suceder pronto, las cosas que deben suceder después de las que ya sucedieron en las edades pasadas y en la dispensación que ha llegado a su final. Ahora las cosas que sucederán en una nueva edad y una nueva dispensación, Cristo las da a conocer más arriba de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y más arriba lo que hay es la edad de la piedra angular, donde Él se coloca y a donde llama a su iglesia para juntarla ahí y darle a conocer todas las cosas que han de suceder. Darle ahí el mensaje del evangelio del reino, el mensaje de la gran voz de trompeta o trompeta final, con el cual le da a conocer todas las cosas que deben suceder. Y eso es para este tiempo en el cual nosotros vivimos, porque estamos viviendo en el día postrero, en el tiempo final, en el tiempo de oír la voz de Cristo. Y para eso dice Cristo, así como envió un mensajero para cada edad, a través del cual la iglesia del Señor Jesucristo escuchó la voz de Jesucristo, ahora Jesús dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Por medio de su ángel mensajero enviado en el día postrero, es que la voz de Jesucristo es escuchada en la edad de la piedra angular, dando a conocer todas las cosas que deben suceder pronto. Esa es de la voz de Cristo, la voz de la trompeta final o gran voz de trompeta. La voz de Cristo hablando con esa trompeta final o gran voz de trompeta. Siempre una trompeta es la voz de Cristo, la voz de Dios dándole a su iglesia su mensaje. Y siempre lo ha hecho por medio de un mensajero. No puede venir un mensaje sin un mensajero. Y no puede venir un mensajero sin un mensaje. Cualquiera que diga que es un mensajero, tiene que traer un mensaje de Dios, el mensaje que corresponde para esa edad y para esa dispensación. No es tampoco inventando su mensaje, sino el mensaje prometido por Dios para ese tiempo. Y Dios envía un solo mensajero en cada edad y en cada dispensación. También nos dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién envía? A su ángel mensajero, al último profeta mensajero, a través del cual le habla a su iglesia en el día postrero
en la edad de la piedra angular, y al hablarle a su iglesia, le da a conocer todas estas cosas que deben suceder. Con el mensaje del Evangelio del Reino, que es el mensaje que Cristo ha prometido para su iglesia, le da a conocer todas estas cosas que deben suceder. Y así es como todos los hijos de Dios escucharán la voz de Cristo en el día postrero. Y este es el tiempo de oír la voz de Cristo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos y hermanos presentes, y pasen todos muy buenas noches. Dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta noche, dándole gracias a Dios por sus bendiciones. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. Dios les bendiga. Bueno, gracias.